Fases de la auditoría de procesos jurisdiccionales. Como hemos explicado anteriormente, se han definido algunas fases de modo conceptual. Entre ellos están la fase inicial o de recopilación de información previa o la fase preliminar, después la fase de planificación, de ejecución, de comunicación y en algunos casos las de seguimiento. Como hemos visto en la auditoría jurídica que realiza el Consejo de la Magistratura, tienen tres fases: la fase de planificación, que incluye la medida preliminar y la emisión del memorándum de planificación de auditoría jurídica. Posteriormente tiene la ejecución y tiene una tercera fase que es el informe. En cambio, en el proceso de evaluación que realiza la Procuraduría General del Estado, tiene tres fases: la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de comunicación, aunque a esta se han incorporado un procedimiento de seguimiento a las recomendaciones procuraduriales. Ahora ingresaremos a la programación de la auditoría de procesos jurisdiccionales que realiza la Procuraduría General del Estado con el afán de evaluar las acciones de precautela y de defensa legal del Estado en procesos jurisdiccionales. En este fin, como hemos revisado, el reglamento del proceso de auditoría ya establece una justificación si es que se va a realizar de forma anual o, en su caso, si es que requiere que se realice esta auditoría de forma pronta y emergente de algunas situaciones específicas. Esta programación de la auditoría de procesos jurisdiccionales también tiene las fases de planificación, la ejecución, que es el desarrollo de la auditoría propiamente, la evaluación de los procesos jurisdiccionales, la comunicación de los resultados y el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, como hemos revisado en el anterior video. En la fase preliminar es donde se justifica técnicamente la evaluación de estos procesos jurisdiccionales, es decir, hay una identificación previa de las instituciones a evaluarse con la recompilación de los antecedentes normativos y sobre todo la identificación dentro de la estructura organizacional que existe una unidad jurídica o una instancia a cargo de los procesos judiciales. Además de consultar en el sistema de registro obligatorio de procesos del Estado la cantidad de procesos que se ha registrado y sobre todo la cuantía de estos procesos que se haya consignado en el sistema. Este informe de justificación de la evaluación a las acciones jurídicas y de defensa de las y los abogados de las unidades jurídicas se planifica por gestión y tiene una estructura donde identifica los antecedentes, la justificación técnica, que como hemos señalado, la selección de instituciones a evaluar, selección de procesos a evaluar. Del total de la cantidad de procesos registrados, se tendrá que seleccionar bajo un criterio ya definido cuántos procesos se evaluarán y de estos cuántos por materia y la cuantía identificada en estos procesos. Además que establecerá esta programación el cumplimiento de los objetivos del subsistema de evaluación establecido en el Decreto Supremo 2739 y además de establecer un cronograma tentativo de la programación de las evaluaciones. Finalmente, las conclusiones y las recomendaciones. De modo genérico, tenemos en pantalla una identificación de instituciones y un cronograma tentativo para la ejecución de los procesos de evaluación. Debe identificarse de forma general de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención una institución de carácter nacional y para cada dirección departamental una entidad, institución o empresa de la administración pública dentro de la jurisdicción departamental. Como hemos referido, podemos señalar que hay una programación anual que permite la formulación de esta planificación por gestión, así como la alineación con la planeación estratégica de la Procuraduría para realizar estas evaluaciones. Dentro de la selección de las instituciones tenemos en pantalla un cuadro tentativo de la identificación de
procesos por materia y la cuantía asignada a estos procesos, sobre los cuales se define qué instituciones se podrán evaluar en la gestión. Ya en el plan de trabajo, que ya el mismo reglamento establece como un plan de trabajo, debe reunir los siguientes acápites: antecedentes, que es el informe de justificación que se haya elaborado para el proceso de evaluación, ya sea por gestión o de casos específicos; la minuta de instrucción emitida por el Procurador o la Procuradora General del Estado. También debe definir el objeto del proceso de evaluación, que en todo caso es desarrollar la evaluación a las acciones jurídicas de precautela y de defensa de los intereses del Estado realizadas por las y los abogados de la unidad jurídica a cargo de los procesos judiciales seleccionados, y al funcionamiento y gestión de la unidad jurídica de una institución, entidad o empresa de la administración pública individualizada, en base a los parámetros sustantivos, procesales y de funcionamiento y gestión. Como tercer punto, referirá la base legal que permite desarrollar el proceso de evaluación, que ya lo hemos señalado anteriormente en otros videos, sobre la base constitucional que refiere a la facultad de la Procuraduría de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes en la defensa legal del Estado, así como la ley de la Procuraduría General del Estado y sus decretos reglamentarios con las modificaciones e incorporaciones, además del propio reglamento vigente del proceso de evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa. También deberá tener un acápite de los objetivos del proceso de evaluación, debiendo consignarse los ya establecidos por el Decreto Supremo 2739, que los hemos repasado anteriormente. Asimismo, dentro del plan de trabajo se debe definir los alcances y la selección de los procesos, que en todo caso se circunscribe a las acciones jurídicas y de defensa realizadas por los abogados en los procesos seleccionados conforme al reglamento, identificando como criterios de priorización la cuantía relevante en litigio, la relevancia social del proceso, la temporalidad respecto al inicio del proceso judicial evaluado y finalmente los procesos concluidos con sentencia ejecutoriada contraria a los intereses del Estado de las dos últimas gestiones anteriores a la implementación de la evaluación, en los que existan denuncias o indicios de irregularidades. Asimismo, debe alcanzar este proceso de evaluación a las valoraciones del funcionamiento y gestión de la unidad jurídica. Además, en este punto se debe identificar los procesos que han sido seleccionados en un anexo para su verificación y posterior recopilación de información y análisis en la ejecución del proceso de evaluación. Cabe señalar que esta selección de procesos en algunos casos puede surgir ciertos impedimentos que hagan viable, por ejemplo, la modificación o supresión o cambio de un proceso por otro debido a imposibilidades, reitero, como por ejemplo que se encuentre en casación, por ejemplo que haya un extravío, destrucción o supresión del expediente y hagan inviable la posibilidad material de realizar la evaluación. Asimismo, tiene que establecer con claridad el plan de trabajo, la fecha de corte del proceso de evaluación, que ya es definida respecto al día en que se lleve la reunión de coordinación previa emisión de la nota de comunicación de evaluación a la entidad que corresponda. Es decir, que todas las acciones jurídicas realizadas dentro del proceso, desde su inicio hasta la fecha de la reunión de coordinación, serán incorporados en el análisis y la valoración que realice la Procuraduría General del Estado. Asimismo, también el plan de trabajo señalará las fases en que se desarrollará la evaluación, que como lo hemos señalado, son las fases de planificación, ejecución
y comunicación. Además, el mismo plan de trabajo incorporará los resultados esperados bajo la línea establecida en el Decreto Supremo 2739 y el reglamento del proceso de evaluación. También identificará los responsables del proceso de evaluación según corresponda, ya sea a través de las direcciones departamentales o la Dirección General de Evaluación e Intervención dependiente de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, además de individualizar a los abogados o a las abogadas responsables de estas evaluaciones. Finalmente, también consignará los parámetros del proceso de evaluación, es decir, los parámetros sustantivos, procesales y de funcionamiento y gestión de la unidad jurídica que se encuentran regulados en el reglamento del proceso de evaluación al ejercicio de acciones jurídicas y de defensa. Y el último punto del plan de trabajo será establecer la metodología y las técnicas de la evaluación. Dentro de los procesos de auditorías jurídicas, el método más empleado es la descriptiva jurídica, que consiste en la descomposición de cada uno de los elementos que fueron parte objetiva dentro de este proceso de evaluación o de auditoría jurídica en base a los parámetros que se regulen para el efecto. En este caso, de la Procuraduría General del Estado, el reglamento del proceso de evaluación. Y respecto a las técnicas de auditoría jurídica, para la obtención de información y valoración de las acciones jurídicas de precautela y de defensa de los intereses del Estado realizadas por las unidades jurídicas que sean evaluadas, se consignan en los instrumentos aprobados por la Procuraduría General del Estado y que son aplicados como papeles de trabajo dentro del proceso de evaluación. Como hemos analizado del reglamento utilizado por la Procuraduría, tiene varias actividades a seguirse, dentro de los que podemos señalar en el inicio de la evaluación, en la obtención y verificación de información documental de la dirección jurídica o la unidad jurídica evaluada, la recopilación de información en sede judicial o en el Ministerio Público, así como el análisis y la valoración en base a los parámetros sustantivos y procesales, así como la elaboración del proyecto de informe de evaluación, su revisión y validación, la elaboración y remisión de la nota para la reunión de comunicación de hallazgos y observaciones, la reunión de aclaración, las entrevistas con el director jurídico o jefes de unidad o abogados que estén llevando los procesos judiciales para realizar la valoración del funcionamiento y gestión de la unidad jurídica. Asimismo, la elaboración del proyecto de informe, de los proyectos de recomendación procuradural o nota de inexistencia de observaciones, la remisión de estos proyectos a consideración de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención para el control de calidad y posteriormente la emisión oficial de los informes y la remisión al procurador o a la Procuradora General del Estado para su suscripción. Estas actividades son plasmadas en un cronograma, en un diagrama de Gantt que nos permite tener un control de las actividades ejecutadas en el transcurso del tiempo, permitiendo medir los tiempos de realización de la evaluación. Dentro de estos procedimientos y técnicas aplicables a estos procesos jurisdiccionales, los hemos repasado ya en el anterior módulo, sin embargo vamos a repasarlos rápidamente. Hemos dicho que el proceso de la auditoría constituye aquel conjunto de técnicas de investigación que el auditor aplica a la información sujeta a revisión, mediante los cuales obtiene la evidencia que van a sustentar la emisión del informe de la evaluación o, en su caso, la opinión o dictamen profesional que se emita en ejercicio de la auditoría. Es decir, que este procedimiento es el conjunto de técnicas que integran el trabajo de auditoría. Estos procedimientos tienen la finalidad de comprender la actividad o el objeto del examen que se está realizando,
la recopilación de la evidencia o la información para la valoración de las acciones jurídicas y de defensa, y además que estos procedimientos van a confirmar, respaldar o discutir una observación, hallazgo o la propia recomendación que se genere en la realización de la evaluación. También hemos explicado la clasificación de los procedimientos, que pueden clasificarse en 4 grupos: las básicas, las cuantitativas, las cualitativas y de control. Sin embargo, para este caso en específico de los procesos jurisdiccionales, se utilizarán en todo caso las básicas respecto a las entrevistas al director jurídico y los abogados, así como la observación documental de los expedientes judiciales, de los informes y otros documentos generados en la unidad jurídica. También hemos definido las técnicas como los recursos particulares de la investigación, es decir, del proceso de auditoría a procesos jurisdiccionales, que son elaborados para obtener la información necesaria para realizar el proceso de valoración jurídica. También hemos explicado la clasificación de las técnicas, identificando el estudio general, el análisis, la inspección, la confirmación, la investigación, la certificación, la observación y la comprobación. Entre otras clasificaciones de técnicas, también podemos identificar algunas que sean aplicables a estos procedimientos de evaluación o de auditoría a procesos jurisdiccionales. Entre ellos tendremos las técnicas verbales o testimoniales a través de entrevistas con el personal que se encuentra a cargo de los procesos judiciales. Sin duda aplicaremos las técnicas documentales de comprobación o confirmación en caso de que se dé alguna información por parte de los abogados y necesitemos de corroboración documental, en estos casos de quienes tengan la custodia de los expedientes judiciales o de los documentos generados por la unidad jurídica. En este caso, sin duda aplicaremos las técnicas físicas de la revisión selectiva. También, aplicando técnicas analíticas, realizaremos la valoración de los parámetros que están definidos en el reglamento y se consignará una valoración positiva de diligencia o suficiencia, o en su caso una calificación negativa de negligencia o insuficiencia. Dentro de otro grupo de clasificación también podemos observar que se aplican estas mismas técnicas, siendo responsabilidad del auditor jurídico seleccionar aquellas que correspondan al objeto de estudio. Dentro de la ejecución de esta auditoría a procesos jurisdiccionales, se siguen los pasos establecidos en el reglamento, que ya los hemos explicado en anteriores puntos. Dentro de la ejecución se utilizan los instrumentos que hemos referido a los papeles de trabajo, que constituyen aquel soporte físico o digital donde se recopila la información o se obtiene la documentación pertinente para el análisis de las acciones de precautela y de defensa realizadas por las y los abogados del Estado en estos procesos judiciales. Estos papeles de trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos: proporcionar evidencia suficiente y pertinente sobre el trabajo realizado, de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del examen. Además, que esta documentación debe servir para futuros exámenes en su caso, y además de evaluar el desempeño de estos auditores jurídicos y encargados del proceso de evaluación. Cabe mencionar que esta recopilación de información debe ser de forma ordenada, sistemática, conforme los procedimientos y las actividades detalladas en el reglamento. Entre estos documentos que nos permiten generar un enfoque uniforme y disciplinario en la ejecución de los procesos de evaluación, ya sean por la Subprocuraduría de Supervisión o Intervención o cualquiera de las direcciones desconcentradas departamentales, se han generado
instrumentos aprobados por el reglamento. Entre ellos tenemos el acta de apertura de relevamiento de información de la unidad jurídica, que debe consignar las personas que están interviniendo en este acto, la fecha de realización y sobre todo la finalidad de esta acta es señalar una fecha de inicio de las actividades para tener control en el cumplimiento del cronograma establecido para la realización de la evaluación. Además de comunicar justamente estas acciones a la unidad jurídica evaluada con la finalidad de transparentar este trabajo. Así como hay un acta de apertura en la unidad jurídica, también se consignará el acta de apertura de relevamiento de información en sede judicial y o Ministerio Público, estando en constancia las partes que intervienen. Dentro del relevamiento de la información que necesitamos, se consignará un documento específico de papel de trabajo que consigne todos aquellos datos del proceso judicial seleccionado para su evaluación. En este caso se identificará el tipo de proceso, las partes del proceso que correspondan, demandantes, demandados, terceros interesados, denunciantes, querellantes, acusadores particulares, imputados, coaccionantes o coaccionante y coactivado, entre otras denominaciones conforme a la materia que podamos estar evaluando. También se identificará el caso que se haya asignado al proceso judicial, ya sea con el NUREG, el I4P u otros sistemas que nos permitan hacer seguimiento e individualización del proceso ya seleccionado. En este caso también se consignará en qué juzgado o tribunal o sala se encuentra radicado el proceso para su contrastación. Además de señalarse la etapa o la instancia procesal en que se encuentra el proceso, la cuantía, el número de expedientes y el abogado responsable de la realización de la recopilación de información, así como la evaluación. Después consignará un detalle específico de la fecha del acto procesal, el sujeto procesal que lo materializa, ya sea esto como la unidad jurídica, la parte demandada o el imputado, además del órgano judicial o el Ministerio Público u otros que puedan intervenir en los actos acumulados al expediente judicial. Además de una pequeña referencia del acto procesal y algunos aspectos relevantes que le ayuden al auditor jurídico, al evaluador, identificar algunas observaciones preliminares. También tenemos un formulario de entrevista al director jurídico y al profesional abogado para la valoración de los parámetros del parámetro de funcionamiento y gestión de la unidad jurídica, donde se identifica en específico la cantidad de procesos judiciales que tenga la unidad jurídica, la forma de asignación a los profesionales, así como su especialización y la identificación de procesos y procedimientos respecto a la asignación de procesos judiciales, respecto al seguimiento en instancias judiciales y otros aspectos que pudieran identificarse dentro de este parámetro de funcionamiento y gestión de la unidad jurídica. Una vez que se concluye con este relevamiento, también se suscribe un acta de cierre de relevamiento de la información en la unidad jurídica y en sede judicial o administrativo. También hay un instrumento aprobado respecto al acta de aclaración, donde se establece la fecha de realización de este acto, los sujetos intervinientes y se explica a detalle los hallazgos u observaciones que se tengan ya identificadas dentro de la valoración de los procesos judiciales, los cuales son puestos a conocimiento de la unidad jurídica y sujetos a alguna complementación o explicación respecto a las observaciones. Con estos documentos ya finalmente se trabajará en la emisión del informe
de evaluación.